Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Les deseo que disfruten de momentos llenos de emoción y suspenso mientras seguimos esta increíble historia. Hoy continuaremos con la serie sobre la vida de Huyen, una chica aparentemente normal, pero que sin querer ha quedado atrapada en una cadena de sucesos misteriosos. ¿Recuerdan al hombre extraño que apareció frente a la casa de Huyen en el episodio anterior? Ese hombre llegó con una mirada inquietante y un secreto oscuro que parecía ocultar cuidadosamente. Y como si el destino lo hubiera decidido hoy, ha regresado. Pero esta vez no solo para observar desde lejos, finalmente ha encontrado a Huyen cara a cara. Ese encuentro inesperado abre la puerta a una tormenta de preguntas sin respuesta. ¿Quién es realmente ese hombre? ¿Por qué sabe tanto sobre la familia de Huyen? ¿Es un aliado o una amenaza peligrosa? ¿Y qué verdad está enterrada en el pasado de Huyen que Ko Luon Tron Tran, Todo Duong Nhu Tron Nen Engai, Kang Kang Tang, y lo que está a punto de suceder puede cambiar la vida de Huyen Mai Mai? Acompáñenme en este episodio para descubrir qué secretos están a punto de salir a la luz. No se lo pierdan porque esto apenas comienza. Esta mañana comenzó como cualquier otra, solo que hoy el cielo parecía más azul, el sol más cálido, y de algún modo mi corazón trae esperanza. Llevé de la mano a Maya, mi pequeña hija, camino a la escuela infantil. Ella iba parloteando sin parar sobre su amiga Lan, la pequeña Na, y el pastel de cumpleaños que la maestra les había prometido para la próxima semana. Ver a Maya saltarín y alegre con sus dos trenzas balanceándose al ritmo de sus pasitos hizo que mi corazón se sintiera liviano. Cada día al verla crecer, me recuerdo a mí misma por muchas veces que la vida me dé la espalda, yo no tengo derecho a rendirme. Después de dejar a Maya en clase, recibí una llamada inesperada. Una fábrica artesanal de productos de bambú en la zona industrial cerca del mercado estaba contratando personal y querían que fuera a probar el trabajo de inmediato. Conseguir un empleo estable y con buen salario no es fácil, especialmente para una madre soltera como yo, así que sin pensarlo demasiado tomé un autobús y fui hacia allá. El taller de bambú era amplio, pero no tan ruidoso como imaginaba. El aroma del bambú recién cortado impregnaba el aire agradable y natural. La dueña del taller, una mujer de unos 50 años, de figura menuda y mirada firme pero amable, me recibió afectuosamente. Me enseñó a cortar el bambú, lijarlo y ensamblar los productos artesanales. Al principio era torpe con las manos, pero pronto me acostumbré. ¿Quién dijo que una vida dura impide aprender? Estoy acostumbrada a empezar de cero. Al fin y al cabo, ¿qué otro camino tengo para seguir adelante? Mi primer día pasó más rápido de lo que esperaba. Trabajé con esfuerzo y aunque me dolían los brazos de tanto usar las herramientas, me sentí satisfecha. Cuando estaba a punto de irme, la dueña me entregó 2 artículos hechos de bambú, una cesta muy bonita y una pequeña caja redonda tallada. Me dijo: considéralo un regalo de bienvenida para animarte. Sigue esforzándote. Sonreí y le di las gracias. De repente un cálido sentimiento me envolvió. Al llegar a casa lavé cuidadosamente los 2 objetos y colgué la cesta junto a la cocina. La pequeña caja la utilicé para guardar hilos y agujas. Eran cosas sencillas pero bellas, de una forma humilde como mi vida, formada de pequeños fragmentos rotos, pero aún así capaz de crear algo valioso. Estaba preparando la cena cuando escuché pasos acercándose por el camino de tierra que lleva a mi casa. Pensé que sería alguien del barrio que venía a comprar verduras de mi huerto. Me limpié las manos y salí. Pero la persona que vi frente a mí hizo que mi corazón se detuviera. Era él, el hombre que había venido a buscarme hace unos días. La persona que pensé que no volvería a ver nunca más en mi vida.
Estaba de pie frente a mí. Su apariencia reflejaba el paso de los años, el cabello con canas, el rostro cansado. Pero en esos ojos había algo familiar que me paralizó. «Huyen», dijo con voz grave pero temblorosa. «¿Aún te acuerdas de mí?» Me quedé muda. Sentí como si me hubieran arrebatado el aliento. Tardé unos segundos en reaccionar. ¿Por qué está aquí?, conseguí preguntar. Él me miró y había dolor en sus ojos como si llevara años cargando con un peso invisible. Entonces dijo algo que jamás hubiera imaginado escuchar. «Soy el padre de Tuan. El padre de tu exmarido». En ese instante sentí como si el mundo se derrumbara frente a mí. Pensé que había cerrado esa puerta del pasado para siempre, que las heridas antiguas se habían quedado atrás como un mal sueño. Pero esas palabras bastaron para que todo regresara intacto, cruel, devastador. No sabía qué hacer. Huir. Enfrentarlo. Pretender que no había escuchado nada. En ese preciso instante lo supe, mi vida estaba a punto de cambiar de rumbo otra vez. La puerta se abrió con un clic suave. Pensé que estaba alucinando. El hombre que estaba de pie en el patio era realmente mi ex-suegro. Su cabello estaba más canoso, su mirada seguía siendo tan bondadosa como antes, pero había en ella algo difícil de describir. Me observó largamente como si intentara reconocer en mí a la nuera que alguna vez vivió en su casa, y lo llamó papá con todo el respeto y cariño del mundo. Me sentí confundida, el corazón me latía con fuerza dentro del pecho. ¿Cómo sabía él que yo vivía aquí? ¿Y por qué? Había venido. «Pase, papá. Tome un vaso de agua», balbuceé la voz temblorosa. Él asintió levemente. El aire en la habitación parecía pesado. Puse el vaso de agua frente a él sin saber qué decir. No imaginaba que sería él quien rompería el silencio. «¿Puedes contarme toda la verdad?» Me quedé helada. En sus ojos no había reproche ni juicio, solo una tristeza profunda y humana. Y fue precisamente esa bondad lo que desgarró mi interior. Había intentado mantenerme fuerte durante todos estos meses, pero solo esas palabras bastaron para que mis ojos ardieran de lágrimas contenidas. Al final, ¿por qué te fuiste de la casa? ¿Y quién es ese hombre con el que estás viviendo ahora? Su pregunta fue directa, pero su tono seguía siendo cálido. Entendí que él necesitaba escuchar la verdad. Quería saber qué había pasado realmente con su nuera mientras él estaba lejos. Respiré hondo antes de hablar. «Papá, si ha venido a culparme, lo aceptaré. Pero si ha venido para entenderme, entonces hablaré». Y así, como si una represa rota dejara escapar toda el agua acumulada, empecé a contar. Le hablé de cómo todo cambió desde que él se fue lejos por trabajo. Le conté sobre mi marido, un hombre frío, áspero, que me trataba como un estorbo. Le hablé de las comidas silenciosas, del desprecio de mi suegra, de las humillaciones que desgarraban mi dignidad cada día. «Si no puedes darme un nieto, lárgate de esta casa». Le conté cómo me echaron, cómo salí con las manos vacías y el corazón hecho pedazos. Si no me hubiese ido aquel día, dije mirando mis manos, tal vez ya no estaría viva. Mi ex-suegro guardó silencio durante mucho tiempo. Vi cómo su mano se cerraba alrededor del vaso, sus ojos enrojecidos. Continué. «El hombre que vio conmigo no es lo que piensa. Solo me ayudó cuando no tenía a nadie más. Me permitió quedarme en su casa nada más. No hay nada deshonesto entre nosotros. Yo sé cuál es mi lugar». Callé. El silencio volvió a llenar la sala. Entonces él dejó el vaso sobre la mesa y dijo con voz baja: «Huyen. El que falló fui yo. No estuve para protegerte». Sentí que algo se rompía dentro de mí. Después de tanto sufrimiento, por primera vez, alguien no me culpaba, sino que me comprendía. Y esa comprensión simple y sincera
me devolvió un poco de fe en la vida. Rompí a llorar ya sin fuerzas para contenerlo. Todo el dolor acumulado por fin encontró descanso en una sola verdad: aún existe la bondad en este mundo. Me sequé rápidamente las lágrimas intentando mantener la voz serena mientras continuaba mi relato. Había cosas que pensé que no tendría que volver a contar, no por vergüenza, sino porque cada vez que las recordaba, me dolía el corazón como si alguien estuviera rebuscando en una vieja herida. Papá. Me fui no solo por la humillación en esa casa. Después del divorcio pensé que todo terminaría. Pero no. Ese fue solo el principio de los días oscuros. Mi ex-suegro me miró fijamente. Sus ojos parecían comprender algo siniestro. Respiré hondo. Él, mi exmarido, se negó a aceptar el divorcio. Vino a mi trabajo, a mi antigua pensión, a gritarme y regañarme. Una vez incluso me agarró del pelo y me arrastró por la calle diciendo que nunca aceptaría dejarme en paz. Hice una pausa apretando las manos inconscientemente. Esos recuerdos eran como una oscuridad que volvía a pesarme. Pero sabía que era hora de decir la verdad. Una vez, vino a mi habitación borracho en mitad de la noche. Tenía tanto miedo que apenas podía respirar. Si no hubiera sido por de ese día, habría... No pude continuar, pero él lo entendió. Sus ojos se estremecieron ligeramente. ¿Quién es?, preguntó en voz baja. Es mi benefactor, respondí en voz baja pero con firmeza. Él es quien me sacó del abismo. Cuando todos me daban la espalda, cuando mis amigos me evitaban por miedo a verse implicados, solo él se atrevió a plantar cara y afrontarlo todo. Le hablé de un hombre tranquilo, de pocas palabras, pero que vivía con significado y amor. Nos conocimos por casualidad cuando alquilé una habitación cerca del taller de carpintería donde él trabajaba. Ese hombre no me preguntó por mi pasado, no me juzgó, simplemente me ayudó en silencio cuando estaba en mis momentos más difíciles. Cuando mi exmarido me amenazó fue de quien se paró frente a Maya y a mí. Su mirada era tranquila pero decidida. De ahora en adelante ya no estás sola. Hazme lo que quieras, pero no la toques ni a ella ni a su hijo. Tampoco es una persona perfecta. Es solo un carpintero común y corriente. Su vida no es muy buena, pero lo respeto y le estoy agradecida. ¿Sabes? Muchas noches casi me desplomé, solo quería dejarlo todo, pero fue él quien me dijo: no tengas miedo, levántate, puedes empezar de nuevo. Mi ex-suegro guardó silencio. No habló, pero su mano sobre la mesa temblaba ligeramente. Lo miré fijamente a los ojos y le dije con sinceridad: no vine aquí a justificarme ni quería que malinterpretaras a D. Entre nosotros, todo sigue siendo muy puro. Nunca me he aprovechado de su bondad. Pero si algún día vuelvo a abrir mi corazón, sin duda la primera persona en la que confiaré será él. La habitación volvió a quedar en silencio. Entonces lentamente dijo Huyen: lo siento, me sobresalté. Siento lo que mi esposa y mi hijo te hicieron. No lo sabía, no estaba allí. Si hubiera regresado antes, tal vez no habría sufrido tanto. Su voz se quebró. Me sorprendió, porque era la primera vez que alguien estaba de mi lado en esta historia. Y por primera vez sentí lo que había soportado. Por fin alguien estaba dispuesto a escuchar. Negué levemente con la cabeza mirándolo con una mirada tranquila pero profunda. Papá, no tienes que disculparte conmigo. La culpa es de quienes me lastimaron intencionalmente. En cuanto a papá, papá es el único que siempre ha sido justo conmigo, nunca me ha menospreciado ni insultado. Le estoy agradecido por eso. Suspiró como si se hubiera aliviado un poco la carga que sentía en el corazón. Pero entonces su mirada se volvió más cálida. Huyen de ahora en adelante. Si algo pasa, tienes que decírmelo. Sé que eres fuerte, pero ser fuerte no significa que tengas que sufrir solo. ¿Entiendes?
Asentí levemente. Hacía mucho tiempo que no escuchaba palabras que me ablandaran el corazón de esa manera. Miró alrededor de la pequeña casa donde Maya y yo intentábamos reconstruir una vida tranquila. Huyen. ¿Dónde está Maya? ¿Puedes dejarme verla? Al mencionar a Maya, mi corazón se ablandó. La niña es mi motivación para seguir viviendo, la razón por la que no me rindo. Sonreí. Sí, vale. Está jugando en casa del vecino. Voy a llamarla. Cuando llevé a Maya a la casa, él se levantó rápidamente. La niña se detuvo, sus grandes ojos redondos lo miraron con sorpresa. Me incliné y susurré. Maya saluda al abuelo. Soy el abuelo. Abuelo. Esas dos palabras hicieron temblar de repente los hombros del hombre que había vivido la mitad de su vida. Maya se acercó lentamente. Él se sentó, abrió los brazos, pero no la obligó. Un momento después, la niña se abrazó a él obedientemente como si lo conociera de toda la vida. El ambiente en la pequeña habitación en ese momento era tan cálido. Por primera vez después de tantas tormentas, sentí que la vida aún tenía un camino brillante para mí. Me miró con voz sincera. Huyen, no importa cómo decidas vivir en el futuro, te apoyaré. Si quieres perdonar el pasado, te apoyo. Si quieres empezar de nuevo, te apoyo aún más. Solo recuerda, siempre tendrás una familia en la que apoyarte. Y Maya, siempre tendrá un abuelo que la ama de verdad. Apreté la mano de mi hija. Afuera, el sol de la tarde se filtraba por la ventana cayendo sobre la mesa de madera en suaves rayos de luz. Quizás este fue el momento en que comprendí al final lo que cura a las personas no es el tiempo, sino el amor oportuno. Cao. Cô ấy thì rất buồn và phân vân không biết là nên như thế nào. Anh Đệ thì đã khuyên Huyền sáng ngày đến thăm mộ của bố, vì 2 năm qua cô ấy đã chưa về thăm mộ của bố. Thì Huyền cũng do dự, nhưng cuối cùng do những lời khuyên của anh Đệ thì cô ấy cũng đã quyết định là đi đến thăm mộ của bố mình. Mặc dù cũng không yên tâm để ở nhà một mình, tuy nhiên anh Đệ nói rằng anh ấy đã đỡ một chút rồi và có thể tự chăm sóc. Thì Huyền đã nói rằng sẽ đi về thật nhanh để đi đến mộ của bố Huyền rồi về thật nhanh với anh Đệ, và anh Đệ cũng vui vẻ là đồng ý. Thì Huyền với Maya đã tiếp tục lên đường đi đến thăm mộ của bố mình. Thì đến đó cô ấy rất buồn vì lâu ngày rồi trước mộ đã không có ai dọn dẹp, những tán lá cây phủ khắp trước mộ. Cô ấy ngồi xuống, đầu tiên cô ấy đã dùng tay để quét đi những bụi bẩn, quét đi những lá cây trên mộ, và cô ấy ngồi xuống khóc.